Yo en la presentación lo que voy a hacer son dos cuestiones. Primero es ver cómo se llega a este libro y en segundo lugar, pues dar algunos apuntes generales sobre lo que contiene este libro. ¿Cómo he llegado yo a interesarme por este sector de la sociedad de la Edad Moderna como son los asalariados del campo? Yo empecé mi tarea investigadora dedicándome preferentemente a la historia de la administración, estudiando los cabildos municipales del puerto, de Jerez, las reformas que se aplicaron en la época de Carlos III. Pronto, desde la historia de la administración, pasé a la historia social de la administración, porque vi que las administraciones no funcionaban solas, no eran entes abstractos que tomaran decisiones, las toman las personas que están en las administraciones. Y entonces empecé a estudiar quiénes ocupaban los cargos de gobierno en esos ayuntamientos. Tengo trabajos tanto sobre el puerto como el que has nombrado sobre los 24 de Jerez de la Frontera. Con el estudio de esos 24, con esos gobernantes de Jerez de la Frontera, una de las características que pude observar era, como pone en el título, honor, riqueza y poder. Riqueza. ¿De dónde venía esa riqueza? Y la riqueza, principalmente en otras localidades es más compleja, pero en el caso de Jerez era prácticamente un dominio sobre el terrazgo, sobre la tierra jerezana. De ahí, de estos 24, paso a estudiar la tierra de Jerez, cuestiones principalmente sobre su producción, sobre los usos que se daban a determinados tipos de tierra, como las comunales y las baldías, y llego finalmente a, ¿y las tierras que se cultivan solas? Es decir, igual que antes me había preguntado, ¿las instituciones toman las decisiones solas? No. Hay alguien que toma las decisiones. ¿La tierra produce sola? No. Hay una gente que la trabaja. Y mayoritariamente esa gente no eran los propietarios, ni eran los arrendatarios de esas tierras. En este caso ya sí trabajaban, pero no. Principalmente esas personas que trabajaban la tierra eran los asalariados del campo. Gente totalmente olvidada y a la que había que dedicarle algún tipo de análisis. Y de ahí es, digo, el recorrido que he hecho desde una historia de la administración hacia una historia social, no ya solo de la administración, sino una historia social de aquellos grupos como el de los jornaleros que han sido durante épocas los grupos sin voz. ¿Qué es lo que encontramos en este libro? Pues simplemente, si explicamos el título, vamos a estar dando ya muchas pistas de los que nos vamos a encontrar en él. Entre surcos y penurias, asalariados del campo en la Andalucía occidental del siglo XVIII. Del jornalero, el fenómeno del trabajador agrícola es general en muchos sitios de España, pero de entre todos los sitios de España es fundamental en la Andalucía occidental. De ahí este nombre en el título de Andalucía occidental. El siglo XVIII. Por supuesto, el siglo XVIII, incluso podríamos haber puesto en el título, para ser más concretos, casi la segunda mitad del siglo XVIII. Los datos que yo doy son de todo el siglo XVIII, pero principalmente de la segunda mitad, porque en la segunda mitad es cuando se van a producir los elementos más destacados que pueden incidir, en este caso, sobre los jornaleros. Hay una serie de reformas del gobierno ilustrado, como pueden ser una muy importante que afecta, que es la libertad de que los jornaleros se contraten con los dueños de la tierra. La posibilidad teórica, por lo menos teórica, de negociar el contrato y el sueldo. Eso es una ley que se da en este momento. O las leyes sobre los repartos de tierra, que teóricamente querían beneficiar a estos jornaleros, aunque por otros estudios que yo he hecho y que aquí recojo, también no fueron lo suficientemente importantes o destacadas para beneficiarlos al final. Entonces vemos un periodo clave por las reformas que se están dando y también por toda una serie de problemas, guerras que se dan en este periodo,
no en el territorio nacional, pero sí fuera, y que pueden incidir en esta vida cotidiana. El aumento de la población no acompasado con un incremento de la producción, etc. O sea, toda una serie de cuestiones que hacen de este momento, finales del siglo XVIII o la segunda mitad del siglo XVIII, un momento destacado para el estudio, porque precisamente los momentos históricos en los que mejor se ven las contradicciones del sistema es cuando hay una crisis. Cuando todo va bien, no hay o no afloran esos problemas y esos elementos, ¿no? Entre surcos y penurias. Entre surcos y penurias, con esto he querido hacer alusión a los dos momentos del trabajador: cuando trabaja, que está entre los surcos, y cuando está con la familia, que es cuando es las penurias, cuando se notan esas penurias. Por eso, por ejemplo, hay en el libro un capítulo completo dedicado a la familia jornalera, que es donde vemos esa funcionalidad de si trabajan todos o no trabajan todos, como tú antes comentabas, etc., ¿no? Y asalariados del campo, sí, asalariados, trabajadores por cuenta ajena, porque todavía nos podemos encontrar bibliografía, estudios, en los que el jornalero, el trabajador agrícola, desaparece y se engloba en un ente abstracto que se ha denominado el campesinado. El campesinado es todo aquel que estaba relacionado con la agricultura, en contraposición a lo urbano. Y eso, digo, hay líneas de investigación que recalcan eso y intentan obtener lo que tienen en común todos los elementos del campesinado, que sí, que es verdad que tienen una cultura propia, que la puede tener desde el gran labrador hasta el jornalero. Pero independientemente de esa cultura agraria o agrarista, lo que sí tenemos que tener claro es que el campesinado es un grupo heterogéneo donde podemos detectar diferentes elementos, y uno de ellos es el trabajador agrícola, el asalariado que aquí estamos viendo. ¿Qué se aporta sobre este colectivo? En primer lugar, su definición como asalariado, como hemos dicho, se puede dedicar a otras cosas, puede tener una pequeña parcela, pero preferentemente son asalariados por cuenta ajena. Su cuantificación, hay intentos de cuantificarlo, es muy difícil porque a veces las fuentes no son todo lo completas que se querían, pero intentamos hacer una cuantificación. Y sobre todo, algo en lo que yo incido en el libro es si son muchos o son pocos. Y al final, si son muchos o son pocos, depende de una cuestión de oferta y demanda. Entonces hago aquí algunos cálculos viendo las necesidades de trabajadores que se daban en determinadas localidades según los cultivos que se daban en ellos. Y por ejemplo, nos llevamos, o no es que nos llevamos a sorpresa, es algo que todo el mundo daba por hecho, pero sin demostrarlo. Entonces, por ejemplo, yo en el libro voy a contraponer dos zonas: la campiña jerezana, 5 localidades de la campiña jerezana y 5 localidades de la Sierra Gaditana. Y vemos cómo las necesidades de trabajadores en la campiña jerezana sobrepasan la de los trabajadores que existen, por lo tanto tienen que venir trabajadores de fuera, mientras que en la sierra los trabajadores que existen sobrepasan las necesidades. ¿Dónde van esos trabajadores de la sierra que allí no tienen trabajo? A la campiña. Eso se sabía, que venían de la campiña, pero no hemos visto por qué. Ahora ya sabemos, porque allí no tienen capacidad de darles trabajo. Su extrema pobreza, no voy a extenderme sobre esto, en el libro lo podéis ver. Y después algo importante, que es que estos trabajadores del campo tienen una mezcla de resignación, una resignación que es entre aceptada e impuesta, y de reivindicación de una mejora de sus condiciones laborales y de vida. Es especial
en especial que se les atienda cuando no tienen trabajo. Es decir, el mayor conflicto que vamos a observar de estos trabajadores es cuando están trabajando quieren cobrar más, pero eso es un conflicto normal de siempre. Pero algo que va a surgir en esta época, sobre todo en la segunda mitad del 18, es cuando yo no tengo trabajo, las autoridades tienen que atenderme, tienen que repartirme limosnas de pan o limosnas en dinero, y las autoridades, que no ven en otra cosa que atender esas necesidades porque se pueden convertir en un problema de orden público, se inventan cosas como el dar trabajo público a cambio de la limosna. Las reivindicaciones no están organizadas, son primitivas, en muchos casos son reivindicaciones que utilizan la resistencia pasiva. Resistencia pasiva es: no estoy contento con la jornada de trabajo porque es muy larga, pues tardo más en llegar al campo, a empezar la jornada. Eso es una resistencia pasiva. Saben que no pueden poner, en vez de 14 horas, no pueden poner 10. Bueno, pues voy a tardar lo máximo que puedo. Y que son unas reivindicaciones que, a pesar de no estar organizadas, de ser primitivas, van consiguiendo determinadas cosas. Consiguen una mejora de sueldo, está claro, se ve en el texto cómo van consiguiendo que el sueldo mejore. Van consiguiendo, como hemos dicho antes, que se les reparta limosna cuando no tienen trabajo. Van consiguiendo que algunos ordenamientos laborales empiecen a introducir elementos a favor de los trabajadores y no exclusivamente de los empleadores. Extenderme más, pues digo, porque lo importante en una presentación es que de alguna forma se atraiga la lectura. Creo que con las cosas que aquí se han comentado, la atracción está puesta, y por lo tanto que cada uno, cuando lo lea, interprete lo que en este texto se ha expuesto, igual que yo he analizado las fuentes que me han servido para su elaboración. Muchas gracias y espero que el libro sea de su interés. Muchas gracias. Ya sabéis que como director del Servicio de Publicaciones, una presentación de libro es un acto especial, motivo de satisfacción, motivo de alegría, pero más todavía si se hace en el contexto en el que estamos, en este caso, en la presentación de este libro, al principio de lo que sería ya el curso académico. Creo que el trabajo es un trabajo que, amén también de haber superado todos los elementos de calidad, es un trabajo que nos vuelve a traer pues una de las cuestiones fundamentales. Ya no solamente me estoy refiriendo al tema social y económico de la tierra, el tema como lo que sería técnicamente tema de historia agraria, tema de historia social, sino que nos lleva, y como sabéis, pues hoy en día pues estamos viviendo pues uno de esos conceptos que nos hacen ver de que efectivamente España es un país, es un estado, pero que cada comunidad tiene su propio perfil. Sabéis un poco todo lo que está pasando en Cataluña, y en ese sentido yo creo que Andalucía, si hay una de las principales, que no la única, pero una de las principales grandes y contundentes señas de identidad, es precisamente el de su estructura económica, una estructura, una razón de ser, una señal de identidad que viene obligadamente de la tierra, porque la tierra es, en el fondo, la historia de Andalucía, la historia de su identidad, la historia de su gente, la propia evolución de la economía, sus grandezas, sus miserias, sus virtudes, sus defectos y sus problemas, viene de la tierra. Y más en un periodo en el que estudia Jesús, pues en donde prácticamente a su vez está proviniendo de todo lo que ha acaecido en el antiguo régimen, todo lo que es la estructura, todo lo que es ese sistema de agricultura extensiva, a lo que va a ser justamente a final del siglo XVIII, que es cuando culmina el límite cronológico de su trabajo, lo que sería y se llama como la crisis de la estructura, la crisis del antiguo régimen. Y a partir de ahí la crisis de la estructura de la propiedad, la reubicación de las producciones, que es cuando empiezan ya a convertir lo que después conoceríamos como los propios cultivos en régimen de monocultivo, principalmente el tema de la vid, principalmente ubicada en la zona occidental,
y después el tema del olivo en la zona oriental, pero cuando también es un trabajo clarificador, es un trabajo divulgativo, no exento de cientificidad, que yo creo que esa es una de las cosas importantes. Un libro histórico, un libro social y científico no tiene por qué ser difícil de entender y leer. Yo creo que el libro deja muy claro todo lo que es un poco las pretensiones del autor, porque no solamente nos habla de un barco espacial que comprende la Andalucía occidental, todo lo que es esa parte, digamos, ese marco histórico y geopolítico de la Baja Andalucía, sino que también a su vez nos habla de la propia estructura de la propiedad, nos habla de los perfiles sociolaborales, de las unidades estructurales, también de lo que es un poco la ubicación de la estructura social, un poco lo que sería el propio sistema productivo, y también, como viene diciendo en su intervención, todo el tema de las condiciones laborales, sueldos, horarios, y en definitiva un campo en transformación que va a afectar el cambio a su vez también de la producción, del cultivo y de la coherente con su autor. Creo que tampoco voy a desvelar más claves. Creo que es un libro muy interesante. Nosotros, como servicio de publicaciones, hago también la correspondiente reciprocidad. Estamos muy satisfechos de este libro, de este trabajo, y ya básicamente lo que hace falta es que el libro sea comprado, sea leído y sea útil no solamente a la comunidad científica, no solamente a la clarificación de lo que sería pues el tema, que es un tema interesante, es un tema clásico, un tema que no pasa de moda, pero que también a su vez sirva para seguir pues conociendo un poco más nuestra región, nuestra economía y nuestra sociedad. Yo de nuevo le hago la extensión y el agradecimiento, por supuesto, a la entidad de la ONCE por habernos dado el salón para esta presentación, y por supuesto seguir animando y felicitando a ese entusiasmo, a ese cariño que la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo hace con todo y cada uno de sus actos. Por supuesto, este acto no iba a ser menos, pero también todas las jornadas y todas las actividades que realiza a lo largo del año, y que, como bien saben sus directivos y sus responsables, el Servicio de Publicaciones estamos siempre intentando respaldar todo lo que sea necesario. Muchas gracias.